Hoy vamos a explorar una parte fascinante y a menudo ignorada de la Biblia, la historia de Séfora, la mujer misteriosa que se convirtió en la primera esposa de Moisés. Aunque no se habla mucho de ella, su historia tiene un profundo significado cultural, una visión espiritual importante y eventos sorprendentes que podrían cambiar tu manera de ver el relato bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés, el líder escogido de Israel, estuvo a punto de morir por mano de Dios? ¿O por qué fue su esposa, Séfora, quien tuvo que intervenir de una manera tan extraña y poderosa que aún desconcierta a expertos y lectores? Su vida está rodeada de preguntas, desde sus orígenes, su matrimonio con Moisés, hasta las luchas que enfrentó viviendo al lado de una de las figuras espirituales más importantes de la historia. En este video vamos a descubrir las capas ocultas de su historia, observando de dónde vino, cómo influyó en el camino de Moisés y los momentos polémicos que la convierten en un personaje tan intrigante. Veremos de cerca los versículos que muestran su fortaleza, su valentía y el lugar único que ocupó en la historia que Dios estaba desarrollando. Si estás listo para sumergirte en la historia oculta de esta mujer extraordinaria, quédate con nosotros hasta el final del video. No querrás perderte nada. Y si disfrutas descubrir historias profundas y significativas como esta, no olvides dar like, suscribirte para más contenido y compartirlo con quienes quieran aprender más sobre la Biblia. Nos encantaría saber lo que piensas, así que deja tus preguntas o comentarios. Crezcamos juntos en conocimiento y sabiduría. Séfora entra en la historia bíblica en el libro del Éxodo, justo en un momento crucial en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto para escapar de la ira del faraón, Moisés llega a la tierra de Madián. Allí, lejos de su hogar, conoce a las 7 hijas de un hombre llamado Jetro, también conocido como Reuel, quien era sacerdote en Madián. Según el capítulo 25 de Génesis, versículos 1 y 2, los madianitas descendían de Abraham y su esposa Setura. Estos pueblos llevaban un estilo de vida nómada en lo que hoy sería la parte noroeste de Arabia. La presentación de Séfora ocurre en un momento dramático junto a un pozo, un lugar que en las Escrituras a menudo se usa para encuentros importantes, como cuando aparece Rebeca, la futura esposa de Isaac, Génesis 24, 11 a 20, o cuando Jacob conoce a Raquel, Génesis 29, 9 a 10. En la antigüedad, los pozos no eran solo lugares para sacar agua, sino también espacios sociales donde la gente se reunía e interactuaba. Según Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 21, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas fueron al pozo para sacar agua y llenar los bebederos para los animales de su padre. Pero unos pastores trataron de alejarlas. Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a su rebaño. Después, Moisés aceptó la invitación del hombre para quedarse, y el sacerdote le dio a su hija Séfora como esposa. Esta parte de la historia nos muestra que, aunque Moisés era nuevo en esa tierra y no conocía a nadie, intervino de inmediato para proteger y apoyar a quienes lo necesitaban. La actitud agresiva de los pastores hacia las hijas de Jetro reflejaba las dificultades que enfrentaban muchas mujeres en esa época, especialmente en una sociedad dominada por hombres donde los espacios públicos solían estar controlados por ellos. La acción rápida de Moisés para defenderlas y ayudarlas resaltó su sentido de justicia y compasión, cualidades que apuntaban a su futuro como el líder que liberaría a los israelitas. Este momento también marca el inicio de su relación con Séfora, no a través de una presentación formal o una ceremonia, sino mediante un acto de valentía y bondad. Cuando las hermanas regresan antes de lo esperado, su padre Jetro se sorprende y les pregunta por qué volvieron tan pronto. Ellas le explican que un hombre de Egipto las ayudó, ahuyentó a los pastores e incluso sacó agua para sus animales.
Al oír esto, Jetro invita al forastero a su casa. Moisés es recibido con generosidad y decide quedarse con la familia. En Éxodo capítulo 2, versículos 19 al 21, dice: «Un hombre egipcio nos ayudó contra los pastores», le contaron a su padre. «Incluso sacó agua para el rebaño». Jetro respondió: «¿Dónde está? ¿Por qué lo dejaste ahí? Ve a buscarlo para que venga a comer con nosotros». Moisés se quedó y Jetro le ofreció a su hija Séfora en matrimonio. Este tipo de hospitalidad era común en las sociedades del Medio Oriente, donde recibir a un forastero con comida y alojamiento era un valor muy respetado. Al ofrecerle la mano de su hija, Jetro seguía las costumbres de la época, en las que los matrimonios arreglados servían para crear vínculos y expresar gratitud. Se cree que el nombre de Séfora significa pájaro o avecilla en hebreo. Su matrimonio con Moisés tiene un significado más profundo que una simple unión. Simboliza que Moisés pasa a formar parte de un nuevo pueblo. A través de este matrimonio, Moisés se integra a la familia de Jetro, obteniendo seguridad, un lugar en la sociedad y un nuevo comienzo después de huir de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: «Moisés cuidaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al desierto profundo y llegó a Horeb, el monte de Dios». Este versículo muestra que Moisés no solo se casó con Séfora, sino que también comenzó a trabajar con su familia, cuidando los animales. Esto demuestra qué tan integrado estaba en esa comunidad, un paso que lo prepararía para su regreso a Egipto y su papel como líder del pueblo de Israel. El origen de Séfora está estrechamente relacionado con la historia de los madianitas, un pueblo descendiente de Abraham a través de su esposa Cetura. Esta conexión vincula a los madianitas con la gran familia de Abraham, aunque se desarrollaron de forma separada de los israelitas. Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2 dice: «Abraham tomó otra esposa, llamada Cetura. Ella le dio hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Uno de ellos fue Madián, de quien descendieron los madianitas. Cada uno de los hijos de Cetura se convirtió en antepasado de un grupo diferente, y con el tiempo, estos pueblos formaron sus propias culturas y creencias. Aunque los madianitas estaban emparentados con los israelitas por sangre, en muchos relatos bíblicos eran vistos como extranjeros. Conocidos por sus viajes y cría de ganado, los madianitas llevaban una vida nómada por las tierras áridas de la península arábiga. Ese estilo de vida moldeó sus costumbres y creencias. Siempre en movimiento, dependían del comercio y del ganado para sobrevivir, lo que les dio una forma de vida y una espiritualidad únicas. Séfora, como mujer madianita, llevó consigo esa herencia al unirse a la vida de Moisés. Al ser hija de Jetro, un líder espiritual en Madián, Séfora debía estar familiarizada con las costumbres religiosas de su comunidad. En el libro del Éxodo se menciona que Jetro, suegro de Moisés y sacerdote madianita, se enteró de todas las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés para el pueblo de Israel, especialmente al sacarlos de Egipto. Su papel como sacerdote sugiere que los madianitas tenían formas estructuradas de adoración, que probablemente incluían rituales y ofrendas, aunque eran diferentes a las tradiciones israelitas. La Biblia presenta a Jetro como un hombre reflexivo y respetuoso que honraba a Dios, lo cual sugiere que los madianitas sentían un profundo respeto por lo divino, aunque sus creencias y expresiones de fe fueran distintas a las de Israel. La crianza de Séfora en Madián naturalmente moldeó su manera de ver la espiritualidad. Aunque los madianitas reconocían al Dios relacionado con Abraham, probablemente mezclaban otras creencias religiosas, algo común entre las culturas antiguas de esa región.
Este trasfondo hacía que Séfora fuera diferente a los israelitas, quienes seguían las promesas sagradas dadas a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y que más adelante recibieron leyes por medio de Moisés. Su matrimonio con Moisés debió requerir un equilibrio cuidadoso entre sus raíces espirituales y culturales. Moisés, que había crecido en la corte real egipcia y luego fue escogido por Dios para guiar a Israel, tenía una comprensión especial del pacto entre Dios y su pueblo. Séfora, en cambio, llevaba consigo las tradiciones y valores de Madián, lo cual añadía tanto riqueza como complejidad a su relación. Más adelante, en el Éxodo, se relata que Jetro, el suegro de Moisés, presentó ofrendas en honor a Dios. Aarón y los líderes de Israel se unieron a él para compartir una comida, honrando juntos la presencia de Dios. Este momento destaca como un poderoso intercambio entre culturas y creencias. Un sacerdote madianita ofreció sacrificios al Dios de Israel, y las figuras principales de Israel compartieron con él una comida en un ambiente de paz y respeto. Representa un raro pero significativo instante de conexión espiritual y reverencia compartida, aún entre sistemas de fe diferentes. Esto también sugiere la influencia que la familia de Séfora pudo haber tenido en Moisés y en aquellos a quienes guiaba, al participar juntos en rituales significativos. Sin embargo, las claras diferencias entre los israelitas y los madianitas también podían generar tensiones. Los israelitas estaban comprometidos con la adoración de un solo Dios, Yahvé, mientras que los madianitas quizá practicaban una forma de culto más mezclada, con diferentes dioses y rituales. Estas diferencias seguramente llevaron a Moisés y Séfora a buscar armonía en su hogar, especialmente porque Moisés estaba siendo guiado por Dios para liderar según reglas divinas estrictas. En el libro de Números se cuenta que mientras los israelitas acampaban en Sitim, algunos hombres se involucraron con mujeres moabitas, quienes luego los llevaron a participar en ceremonias en honor a otros dioses. Se unieron a esas comidas y se inclinaron ante divinidades extranjeras. Así, el pueblo de Israel se alió con el Dios adorado en Peor, y esto provocó la ira del Señor. Aunque este pasaje menciona específicamente a los moabitas, refleja un problema más amplio. Los hombres israelitas a menudo caían bajo la influencia de mujeres extranjeras, lo que los llevaba a la idolatría. Aunque no hay evidencia de que Séfora haya intentado apartar a Moisés de Dios, cualquier unión entre un israelita y una mujer extranjera podía causar tensión por las diferencias de fe y costumbres. Eso hace que el papel de Séfora sea aún más notable. A pesar de la división cultural, siguió siendo una parte importante en la vida de Moisés sin interferir con su misión ni con su relación con Dios. Uno de los momentos más desconcertantes y comentados sobre ella aparece en Éxodo capítulo 4, cuando interviene en un incidente dramático y peligroso que casi le cuesta la vida a Moisés. La historia es breve pero intensa, y su significado ha sido debatido durante generaciones por lo misterioso e importante que resulta. Según Éxodo, mientras iban de camino, Dios se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de quitarle la vida. En respuesta, Séfora tomó rápidamente una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó con él los pies de Moisés. Luego dijo: «Eres para mí un esposo de sangre». Después de eso, Dios dejó a Moisés en paz. Su comentario hacía referencia al acto de la circuncisión. Esta escena plantea una situación desconcertante. Dios, que acababa de elegir a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, de repente amenaza con matarlo. La Escritura no explica claramente por qué, pero muchos creen que fue porque Moisés no había circuncidado a su hijo. Este ritual era una parte esencial del pacto entre Dios y su pueblo, como se explica en el libro de Génesis.
En Génesis, Dios le dice a Abraham que todos sus descendientes varones debían ser circuncidados como señal de ese vínculo especial. Era una marca permanente de pertenencia al pueblo escogido de Dios. El hecho de que Moisés no hubiera cumplido con este mandato podía considerarse una falta grave en su fe, especialmente estando a punto de asumir el liderazgo de Israel. Una omisión así, viniendo de alguien en su posición, no podía pasar desapercibida. En ese momento crítico, Séfora actúa. Con una piedra afilada, una herramienta asociada a rituales sagrados en tiempos antiguos, realiza ella misma el acto. Esto demuestra que entendía el peso espiritual del pacto y reconocía la urgencia del momento, tal vez incluso más que Moisés. Sus palabras, «Eres para mí un esposo de sangre», han dado lugar a muchas interpretaciones. La frase es ambigua y puede reflejar una mezcla de emociones, tal vez frustración, alivio o una conciencia profunda del compromiso sagrado que se estaba reafirmando. Algunos expertos creen que su declaración fue una reacción ante el símbolo doloroso pero poderoso del pacto, en el que la sangre marcaba la conexión entre su esposo, su hijo y el Dios de Israel. En el libro de Josué, Dios le dijo que preparara cuchillos de piedra y volviera a circuncidar al pueblo de Israel. Josué obedeció y usó herramientas de pedernal afiladas para llevar a cabo el ritual en un lugar llamado Gibeat Haaralot. Este episodio reafirma cuán importante seguía siendo la circuncisión en la historia de Israel. Continuaba estando ligada a la pureza y a la fidelidad a Dios. El uso anterior que hizo Séfora de una piedra afilada la conecta con este tema constante. Su acción no fue solo una medida de emergencia. Encajaba en un patrón bíblico mayor donde la circuncisión representaba dedicación y lealtad a Dios. Lo que hace que su papel sea aún más significativo es que ella no había nacido dentro del pueblo israelita. Como madianita, venía de fuera del pacto. Sin embargo, en ese momento crucial, mostró una comprensión profunda de lo que significaba pertenecer al pueblo de Dios. Las acciones de Séfora reflejan la complejidad de su relación con Moisés. Al provenir de contextos culturales y espirituales distintos, su matrimonio naturalmente incluía cierta tensión. Aún así, la decisión de Séfora de actuar mostró que comprendía la importancia del pacto, quizá incluso con más claridad que Moisés en ese momento. Hay un versículo poderoso en Deuteronomio que dice: «Corten de su corazón la dureza y dejen de resistirse». Aunque es simbólico, vuelve a la idea de que la circuncisión, física y espiritual, marca un compromiso verdadero. Lo que hizo Séfora no se trataba solo de un rito externo, reflejaba algo más profundo dentro de ella, una disposición total a seguir a Dios. No solo conocía el ritual, sino que entendía su significado. Aquel momento cuando circuncidó a su hijo no fue únicamente para evitar un peligro, fue un punto de inflexión. Protegió a Moisés, pero también dejó claro cuán serio era el pacto entre Dios y su pueblo. La respuesta de Séfora demuestra que no era solo una espectadora en la historia de Moisés. Era una mujer fuerte y con visión, que vivía una vida marcada tanto por diferencias culturales como por un llamado divino. Aunque el episodio es breve, deja una impresión profunda. Habla de lealtad, fe y del papel de la mujer en el plan de Dios. El rol de Séfora fue esencial, incluso si fue descrito en pocas líneas. Más adelante leemos que Séfora regresa a Madián con sus hijos. Mientras Moisés se preparaba para enfrentarse al faraón y liberar a los israelitas de Egipto, hay una breve pero importante mención en Éxodo capítulo 18. Su suegro, Jetró, lleva a Séfora y a los niños de vuelta con Moisés. El texto dice que después de que Moisés envió a su esposa, Jetró la recibió a ella y a sus hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, así llamado porque Moisés dijo: «He sido extranjero en tierra ajena».
El segundo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo: «El Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón». Este pasaje sugiere que Moisés, en algún momento antes de comenzar el éxodo, decidió enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a la casa de su familia. Aunque no se explica con detalle por qué lo hizo, hay varias posibles razones, empezando por la idea de que fue una decisión para protegerlos. Una razón probable por la que Moisés envió a Séfora y a sus hijos a Madián fue para mantenerlos a salvo. La tarea que Dios le había encomendado, enfrentar al faraón y exigir la libertad de los israelitas, era extremadamente peligrosa. El faraón era el hombre más poderoso de su tiempo y enfrentarlo implicaba riesgos graves. Moisés, queriendo proteger a su familia, pudo haber decidido que lo mejor era que se quedaran en un lugar seguro. En Éxodo, Dios le dijo a Moisés, mientras aún estaba en Madián, que era hora de regresar a Egipto porque los hombres que querían matarlo ya no vivían. Pero incluso sin esa amenaza, el viaje seguía siendo desafiante. Enfrentar al faraón, soportar la resistencia y las plagas que vendrían, creaban una situación inestable. Al enviar a su familia a Madián, Moisés podía concentrarse completamente en lo que Dios le había encomendado, sin preocuparse constantemente por su seguridad. Otra razón pudo haber sido la dificultad de adaptarse a una cultura diferente. Séfora venía de Madián, no de Israel. Al casarse con Moisés, entró en un mundo con tradiciones, costumbres y creencias muy distintas. Vivir entre los israelitas probablemente no fue fácil para ella. En el libro de Números hay un momento en que los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, hablan en su contra por causa de su esposa Cusita. Aunque no se especifica si se trata de Séfora o de otra esposa, muestra que casarse con alguien fuera del pueblo de Israel causaba tensiones. Indica que mujeres como Séfora podían enfrentar juicios o prejuicios por no haber nacido en esa comunidad. Estar casada con el líder de Israel aumentaba la presión y podía hacerla sentir como una extraña. Volver a la casa de su padre quizás le dio consuelo, ofreciéndole una sensación de familiaridad y aceptación que tal vez no encontraba entre los israelitas. Esta decisión también revela cómo la misión de Moisés afectó su vida familiar. Liderar a toda una nación fuera de la esclavitud, obedecer los mandatos de Dios y manejar las expectativas del pueblo eran responsabilidades enormes. Estas exigencias dejaban poco espacio para que él pudiera estar presente como esposo y padre. Su llamado de parte de Dios tenía prioridad, incluso si eso significaba separarse de su familia por un tiempo. En Éxodo se menciona que al inicio Moisés llevó a Séfora y a sus hijos con él en el viaje de regreso a Egipto. Los subió a un burro y comenzó el camino, con el bastón que Dios le había dado. Esto muestra que deseaba tenerlos cerca al asumir su nuevo papel, pero los acontecimientos posteriores probablemente obligaron a cambiar de planes. El enfrentamiento con el faraón, el sufrimiento causado por las plagas y la inminente salida de Israel de Egipto hicieron que no fuera seguro ni realista que permanecieran a su lado. Enviarles a Madián fue, con toda seguridad, una decisión dolorosa pero necesaria. Punto número 4. Reencuentro y reconexión. Más adelante, en Éxodo capítulo 18, vemos que Jetro lleva de regreso a Séfora y a sus hijos con Moisés, después de que los israelitas ya habían escapado con éxito de Egipto. Este encuentro es importante, no solo para Moisés personalmente, sino también dentro del relato más amplio de cómo Dios rescató a su pueblo. El pasaje describe cómo Jetro, junto con la esposa de Moisés y sus 2 hijos, llegó al desierto, cerca del monte sagrado donde Moisés había acampado. Jetro había enviado un mensaje diciendo: «Yo, tu suegro, vengo a verte con tu esposa y sus 2 hijos».
Moisés salió a su encuentro, le mostró gran respeto al inclinarse y lo saludó con un beso. Luego, entraron juntos en la tienda. Este momento está lleno de calidez y honor. Muestra cuánto valoraba Moisés a Jetro y a su propia familia. El regreso de Séfora marca el reencuentro de una familia que había estado separada durante uno de los periodos más intensos en la vida de Moisés. Es un recordatorio de lo importantes que eran los lazos familiares dentro de la gran historia de las promesas de Dios a Israel. A continuación, examinamos otro momento que involucra a la familia de Moisés. Esta vez, un conflicto con sus hermanos Miriam y Aarón. Este episodio revela algunas de las tensiones sociales y culturales dentro del entorno de Moisés. Se encuentra en el libro de Números. En el capítulo 12 se nos dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de su esposa Cusita con quien se había casado. Este es el único lugar donde se menciona directamente este desacuerdo, pero tiene gran peso. El término Cusita generalmente se refiere a alguien de la tierra de Cus, una región que se cree corresponde a la actual Etiopía o Sudán, lo que indicaría ascendencia africana. Los estudiosos han debatido si la mujer mencionada aquí es Séfora o si se trata de otra esposa que Moisés pudo haber tenido. Si la mujer cusita es, en efecto, Séfora, el versículo muestra que su origen extranjero y posiblemente su apariencia física pudo haber causado tensiones, incluso entre los parientes más cercanos de Moisés. Séfora, ya siendo madianita, era vista como una forastera. Ser descrita como cusita podría haber acentuado su diferencia a los ojos de Miriam y Aarón. Este momento saca a la luz los temas culturales y étnicos que tal vez influyeron en cómo fue recibida dentro de la comunidad israelita. En Deuteronomio, más adelante, se advierte a los israelitas que no se casen con personas de las naciones vecinas, por temor a que los lleven a adorar a otros dioses. Aunque este mandato vino después del tiempo de Séfora, refleja un temor general a la posibilidad de comprometer la fe al casarse fuera del pueblo. La queja de Miriam y Aarón pudo haberse basado en esas preocupaciones, o tal vez reflejaba sentimientos más profundos de rivalidad. Ambos eran líderes respetados. Miriam era reconocida como profetisa y Aarón servía como sumo sacerdote. Su desafío a Moisés podría haber surgido de la envidia por su conexión única con Dios y la autoridad que tenía ante el pueblo. En Números 12:2, Miriam y Aarón dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés habla el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y Dios oyó lo que dijeron. Esto muestra que su frustración no era solo por el matrimonio de Moisés con una mujer extranjera. Iba más allá. Se sentían ignorados, preguntándose por qué Moisés tenía una relación tan especial con Dios. Criticar a la esposa de Moisés pudo haber sido una manera de cuestionar su liderazgo. Su condición de extranjera se convirtió en un argumento para desafiar su papel, pero Dios actuó con rapidez y firmeza. Llamó a los tres, Moisés, Aarón y Miriam, a la tienda, donde defendió a Moisés y enfrentó a los hermanos por sus palabras. En Números 12, 6-8, Dios dijo: «Presten atención. Cuando elijo a un profeta, me doy a conocer a través de visiones o sueños. Pero no es así con Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, no por medio de acertijos o símbolos. Él ve claramente mi forma. ¿Por qué entonces no tuvieron temor de hablar contra él?» Esta declaración poderosa resalta cuán única era la relación de Moisés con Dios. Ningún otro profeta tenía un contacto tan directo con lo divino. La ira de Dios se encendió, pero fue Miriam quien sufrió el castigo. En Números 12:10, después de que la nube se apartó de la tienda, la piel de Miriam se volvió blanca por una enfermedad grave. Aarón la miró y vio que tenía una afección en la piel que la hacía impura.
Su enfermedad no fue solo física, llevaba un peso simbólico. Ser declarada impura y expulsada de la comunidad reflejaba la manera en que ella había intentado aislar a la esposa de Moisés. Y, en una ironía dolorosa, la condición que volvió su piel pálida pudo haber sido un reflejo de su rechazo hacia alguien con una apariencia diferente. El horror de Aarón y la respuesta compasiva de Moisés marcaron un punto de cambio. Moisés clamó a Dios diciendo: «Por favor, Señor, sánala». En Números 12, 13 a 15, el Señor respondió: «Si su padre la hubiera avergonzado, ¿no habría estado fuera del campamento 7 días? Que se quede fuera durante ese tiempo y luego podrá regresar». Esto muestra tanto justicia como misericordia. La exclusión de Miriam fue una disciplina, pero no permanente. La oración de Moisés y el remordimiento de Aarón abrieron la puerta para que fuera aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante una semana entera, y durante ese tiempo los israelitas no continuaron su viaje hasta que ella regresó. Ese aislamiento fue un tiempo de purificación y reflexión. También mostró cuán en serio toma Dios la envidia, el prejuicio y la desobediencia hacia los líderes que Él ha escogido. Después de los 7 días, Miriam fue bienvenida de nuevo, pero lo sucedido quedó como una advertencia duradera. Nos recuerda cuán dañino puede ser cuando el prejuicio cultural o racial se infiltra en las relaciones dentro de una comunidad de fe. Este momento con Miriam y Aarón arroja nueva luz sobre la posición complicada de Séfora, la esposa de Moisés. Ya sea que la mujer cusita mencionada se refiera a Séfora o a otra persona, esta situación demuestra que las barreras culturales y raciales probablemente influyeron en cómo era vista por los demás. También revela algunas de las luchas personales que Moisés tuvo que enfrentar, no solo como líder de una nación, sino dentro de su propia familia. Liderar no era solo guiar al pueblo, sino también manejar tensiones internas relacionadas con los celos, la cultura y la identidad. Este episodio nos enseña el valor de la humildad, la unidad y el juicio justo de Dios dentro de una comunidad creyente. Al final, la historia de Séfora, aunque no se cuenta con muchos detalles, sigue estando llena de significado. Como la primera esposa de Moisés, tuvo un impacto importante en su camino. Desde su primer encuentro en Madián hasta el momento dramático en que salvó su vida, sus acciones muestran la complejidad de las relaciones entre culturas y el valor que se necesita para enfrentarlas. Aunque la Biblia no dice mucho sobre ella, lo poco que nos cuenta revela a una mujer fuerte y sabia que estuvo al lado de una de las figuras más importantes de las Escrituras. Gracias por acompañarnos mientras explorábamos la vida de Séfora. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo con otros que también puedan disfrutarlo. Y recuerda seguir conectado para más reflexiones basadas en la Biblia. Que Dios te bendiga.